nuestra amiga Yasmín. Y yo siento cómo se me empieza a hundir el pecho. Y dije, me va a morir. Mi segunda mamá, ella enferma en enero del año pasado, le da un EBC y nos dicen, hay forma de sacarla adelante, pero pues es un trabajo bien duro, ¿no? Te digo, y ella se despide de mí y me dice, ya no puedo más. Dice, estoy sufriendo. Y te digo, yo nunca la había visto llorar. Yo creo que fue de las primeras y últimas veces que yo la vi llorar en mis 27 años. Ahí ves gente que estaba sola, mucho adulto mayor que estaba solito porque nadie los iba a cuidar. No me duele, o sea, me duele el haber permitido tanto. En mi caso era eso, o sea, yo decía, es que yo lloro de coraje porque fui tan tonta, porque permití tanto. ¿No? Y resulta que al señor casi me le da un infarto. Hace aproximadamente un año, en mi época de trepacerros, estaba subiendo el Cerro de la Silla, llegué hasta la antena y recuerdo que bajé corriendo como todo un buen trepacerros. Llegué a la parte del teleférico y ahí estaba ella, la invitada del día de hoy. Empezamos a platicar, intercambiamos números de teléfono y de repente platicábamos hasta que la invité aquí al podcast. Así que el día de hoy está con nosotros nuestra amiga Yasmín. ¿Qué onda? ¿Qué tal, Rola? Pues sí, así fue. Andábamos ahí de trepacerros los dos. Y pues sí, nos conocimos en el teleférico. Me acuerdo que estaba yo ahí toda bofeada, comiendo un pedazo de rosca. Y ahí empezamos a platicar. ¿Te llevas con tu Con mi hermana, efectivamente. Con mi hermana, ella andaba ahí superando ciclos y yo ahí andaba con un duelo, que ya más adelante les cuento, y pues ahí andábamos trepando cerros. Como todas las personas que están sufriendo un duelo, ya sea de ruptura amorosa o de algún familiar, regularmente los cerros ayudan mucho. Vamos para el cerro. Yasmín, para la gente que no te conoce, ¿quién es Yasmín? Bueno, pues primero que nada, mi nombre es Yasmín Uribe Rivera. Soy originaria del municipio de Santiago, pueblo mágico de Nuevo León. Y pues soy una chavita, tengo 26, 27 años, ya voy a cumplir 28. Y pues me dedico a trabajar en el área de la logística, del transporte. Amo mi trabajo. Un saludito para mis traileros. Amo mi trabajo y pues soy mamá de una niña de 8 años, mamá autónoma, desde que ella tenía como 3. Y pues trepa cerros. Ahorita andamos calmadas por una situación, pero pues básicamente esa soy yo. Así es, ¿qué es lo que haces en tu trabajo? Bueno, en mi trabajo con operadores de quinta rueda, que al día de hoy es mi pasión. O sea, creo que no hay seres humanos con los que mejor me relacione que con ellos. Son experiencia y todo. Actualmente estoy en el área de satélite. Vemos todo lo que es que las cargas, descargas lleguen a tiempo para diferentes clientes y pues básicamente estarle dando la atención al operador, que es lo que uno más disfruta. Y te vendes unas historias bien padres. Un día deberías invitar a uno. Sí, recuerdo que hace como 2 o 3, no, más de 3 años, yo trabajé haciendo entrevistas para operadores de quinta rueda para otras empresas. Sí, te digo, un día invita a uno y vas a tener muchas anécdotas. Historias. Está bien padre, la neta, te diviertes bastante. ¿A ti te han contado algunas? Hay muchas y otras las he vivido. Digo, ya tengo desde los 20 años trabajando con traileros, entonces, padrísimo. A ver, cuéntanos una. Uy, de las muchas. Bueno, principalmente las que más les pasan en la carretera, pues son las de los fantasmas, ¿no? De que nos tocó, bueno, me tocó una vez un señor que de esos que uno sabe que son muy serios y todo, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Viene una persona conmigo. ¿Cómo? Y dice, sí. Yo dije, se la está alucinando algo. Y dice, no, no sé en qué momento, es una señora y que no sé qué tanto. Total que pues ya le empiezas a crear al operador. Digo, anteriormente no estaba tan modernizado el hecho de que traían cámaras las cabinas. Hoy en día por seguridad traen cámaras. Y resulta que al señor casi me le da un infarto, vaya bajando de Saltillo a causa de eso. Y recientemente también salió un video de una situación así, no sé si lo alcanzaste a ver, de una señora que venía arriba con un operador. Entonces es la leyenda de la señora de Saltillo, de la mujer de Saltillo. Y pues ya son varios operadores que les ha pasado eso. Les pide ride, esa señora. No les pide, se sube sola. A la fuerza. A la fuerza. Muy bien. Dijimos que íbamos a hablar de un tema del cual tú me dijiste luego, resiliencia. Sí, es algo que ha marcado mi vida. Pues más que nada la resiliencia sabemos que es la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia,
trauma, ya sea económico, amoroso, cualquier situación adversa, es adaptarse, ¿no? Dicen que el humano tiene mucha capacidad de adaptación y creo que es muy real. Y a lo largo, pues, de mi vida, como ahorita te voy a contar, la resiliencia ha sido parte elemental o he vivido de la mano de ella. Y creo que todo, ¿no? Esa capacidad de adaptarse a cualquier situación. ¿Qué tipos de resiliencia crees que existan? Pues mira, creo que hoy en día principalmente existe la resiliencia a las situaciones amorosas. Vivimos en un mundo, como tú le dijiste, todos los que andan trepando cerros, la mayoría, si no me equivoco, el 80% está pasando por una ruptura amorosa. Y es adaptarte, ¿no? A lo que uno necesita, a lo que uno quiere, a lo que uno no quiere. Adaptarte, creo que, por ejemplo, cuando pasas mucho tiempo con una persona y lo te separas, es adaptarte, a ser resiliente, a estar sin esa persona y sobresalir. Creo que hoy en día esa es la resiliencia más común. También la resiliencia económica. Hoy en día también vivimos con un problema económico en México y es adaptarte con lo que hay, con lo que se tiene y con lo que se puede salir adelante. En mi caso, pues yo vivo todos los días con la resiliencia al hecho de ser una mamá autónoma, porque pues es estarnos adaptando mi hija y yo constantemente a los cambios. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mis papás, pero sí es adaptarte en muchas circunstancias a que no hay como que un tercer elemento, ¿no? Simplemente somos nosotras dos y es lo que hay y con eso se trabaja. Sí, la palabra resiliencia, de las primeras veces que la escuché fue en pandemia. Como sí, que fue cuando se hizo famosa esa palabra, o que empezamos a investigar más qué es. ¿Cómo te fue en pandemia a ti? Híjole, en pandemia yo estaba trabajando. Creo que fue donde más se me desarrolló mi ansiedad. ¿Por qué? Porque yo tenía a mi hija, tenía a mi mamá que padecía anemia y ya tengo entendido que mi abuelita vivía con nosotros, entonces era como que el miedo a contagiar, ¿no? Entonces yo salía a trabajar todos los días porque a pesar de pues, la logística no paraba, lo poco que caía de viajes era lo que agarrábamos y era llegar a la casa, yo vivía aparte, era dejar toda la ropa afuera y como que toda la ansiedad de qué va a pasar, o te daba gripa y ya estoy enferma, o ya te voy a contagiar. Luego en mi oficina me pasó que en mi ex trabajo se contagiaron todos, nada más que yo resiliente de corazón, quedé sobreviviendo ahí y era trabajar sola en lo que ellos se iban. Sí, la pandemia sí creo que marcó mucho el hecho de que aprendimos como que a ser fuertes y a muchos les afectó. Hay gente que todavía no se recupera de esos días feos, porque realmente fueron días muy feos. Y luego veía las noticias y luego veía las muertes y luego yo tenía amigos del sector salud y continuamente eran es que ya no puedo y ya no puedo continuar y oh, no, qué difícil. Sí, muy difícil. A mí, pues sí hubo malas noticias de, bueno, no familiares muertos, amigos nada más, que fallecieron por causa de la pandemia o por el virus pero también hay cosas buenas que pasan. Bueno, en lo personal lo que a mí me gustó fue que tuve que adaptarme a quedarme sin trabajo, poder emprender mi propio negocio. Ahí fue donde me ayudó bastante y ahorita pues aquí estamos. Bueno, es que justo parte de la resiliencia es eso. Casi siempre cuando vives, y yo lo he comprobado, cuando vivimos un episodio de resiliencia siempre es para obtener algo mejor, algo se transforma. Si lo vemos del ámbito, bueno, yo soy de mucha fe, del ámbito de Dios, yo siempre digo que cuando Dios repara, lo deja mucho mejor. Y siempre trae cosas buenas, ¿no? Entonces te digo, justamente en pandemia, ahora que me acuerdo de los operadores, yo perdí un operador en pandemia, que en paz descanse el señor Edgardo, justamente se contagió en un viaje, en uno de los hoteles donde llegaban a hacer, pues sí, donde se pernoctaban ellos, así se le llama, se contagió y falleció. Y sí pega mucho porque pues es gente con la que, para mí es familia, ¿no? Para mí ellos son familia y sí lo perdimos en la pandemia. Y ahí también nos tuvimos que adaptar como equipo de trabajo y como empresa a que pues no había viajes. O sea, ¿cómo le hacías? Era adaptar sueldos. No sé si te acuerdas que muchas empresas era cortar sueldos y pues no había viajes y con lo poco que había administrarlos. Sí estuvo muy, muy, muy difícil la pandemia. ¿Cómo se adaptaron ustedes ante esta situación, aparte de los sueldos? Bueno, donde yo trabajaba, el dueño, que le agradezco mucho porque pues no sabría todo lo que sé hoy en día si él en un principio no hubiera dado la oportunidad. Siempre se preocupó mucho por su gente en el aspecto de que de donde no había, sacaba, ¿no? Para darles como que un sustento para su hogar, porque pues no, ellos trabajan por destajo, le llaman por viaje.
Entonces él siempre se preocupaba por eso. Y pues sí, nosotros, te digo, nosotros nos acortamos a sueldo. Ya poco a poco se fue recuperando, empezaron a haber más viajes, empezó a haber más trabajo y ya fue como que integrándose, ¿no? Porque justamente eso, o sea, nosotros como sociedad resiliente nos adaptamos al virus, no dejamos que el virus se adaptara, o sea, nosotros nos adaptamos al virus a regresar a trabajar, a todo esto, y si te diste cuenta, pues fue bajando el índice. ¿Por qué? Porque nos hicimos más precavidos en muchas cosas que antes no hacíamos. ¿Y cómo sentías a tu equipo de trabajo mientras estaban pasando estas situaciones? Bueno, lo que sea de cada quien, te digo, en mi ex trabajo nos llevamos muy bien. Ahí mi ex jefe, era una relación amor-odio, se Esas son las adaptó también. mejores. O sea, sí, tratábamos de sacar todo el trabajo en equipo. Éramos distintas áreas, algunos se fueron a casa por el tema de que eran factores de riesgo y otros nos quedamos a trabajar. Y cuando yo estuve trabajando, pues que ellos estaban todos incapacitados, ellos me daban soporte desde casa. Por ejemplo, yo sacaba el trabajo acá y ellos me daban soporte desde casa. ¿Por qué decidiste cambiar de trabajo? Bueno, va justo a eso. Bueno, primero que nada, Sí, yo llegué. ¿Fue un cambio o Fue te un cambiaron a la cambio fuerza? que se necesitaba, sí, pero que justamente las situaciones de la vida nos llevaron, ¿no? Primero que nada, pues bueno, yo, como te mencioné al inicio, yo estudié comunicación, me faltaban nada más las prácticas para que me dieran mi título. Llega mi separación del papá de mi hija y me veo involucrada a entrar a trabajar a la logística. Era lo que había, lo que este señor que te comento, que le guardo mucho cariño, me podía ofrecer y pues vámonos, ¿no? Digo, empecé a trabajar con ellos, empecé a trabajar en otra área que nada tenía que ver con la logística. Yo levanto la mano, ¿quién se queda? Yo. No sabes, aprendo. No te sabes las carreteras, yo aprendo. ¿Por qué? Porque me empezó a gustar. Digo, ya conforme fui todo iniciando y todo, pues fui agarrando más onda. Se llega el año pasado, 2023, y yo ya traía la idea, ¿no? De que, pues a lo mejor ya necesito como que otros aires, necesito aprender a trabajar con procesos, porque ahí trabajábamos muy a lo diario, ¿no? Entonces, yo ya empezaba a maquilar, digo, esa idea como que a lo mejor ya me hacía falta un cambio. ¿Qué me llevó? Pues, bueno, por ejemplo, mi abuelita, que en paz descanse, Marichuy, era mi segunda mamá. Ella enferma en enero del año pasado, le da un EBC y nos dicen, hay forma de sacarla adelante, pero pues es un trabajo bien duro, ¿no? De que ocupas el 50%, 60%, hasta el 70% de estar con la persona. Era pues llevar la terapia, atenderla, todo para que volviera a fortalecer su movimiento, ¿no? Entonces, cosas raras de la vida, te digo, yo soy muy creyente de Dios. Yo decía, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque pues nadie quería, ahora sí que apechugar, más que estábamos mi mamá, la hermana de mi mamá, mi hermana y yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de la nada a mí me surge la idea y sí renuncio a mi trabajo. Te estoy hablando que pues ya tenía casi 5 años. Y pues yo tenía una niña que mantener y pues eran un chorro de cosas, ¿no? Entonces ahí vamos a lo mismo, ahí viene la resiliencia como familia, ¿no? Entonces le digo, bueno, la situación está así, ¿qué vamos a hacer? Yo me puedo salir de trabajar, convertirme en una enfermera para ella, pero pues ¿cómo le vamos a hacer con los gastos y todo, no? Porque tengo gastos de mi hija, tengo gastos míos. Estamos hablando que mi abuela vivía conmigo en mi departamento y mis papás aparte, entonces pues ya iban a ser 2 casas. Entonces todos, no, pues vamos a organizarnos. Digo, los poquitos que éramos, nos organizábamos, ¿no? De que mi papá, pues, yo voy a trabajar más y voy a pagar los recibos de las 2 casas, ¿no? Y mi tía, no, pues yo voy a trabajar para pagar los tratamientos y las terapias y todo, y pues para darte 500 pesos a la semana. ¿Qué haces hoy en día con 500? Pues no, nada, ¿verdad? Pero pues eran bienvenidos, ¿no? Y mi hermana, no, pues las horas que yo tenga libre, porque pues ella trabajaba y estudiaba, yo te ayudo a cuidarla, ¿no? Y te digo, fue justamente eso lo que me llevó a salirme a trabajar. Algo muy paradójico que me tocó era que yo decía, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a sacar adelante? Es muy complicada la situación. Y yo me acuerdo que en un sueño que tuve, yo escuché justamente una voz así de que, deja tu trabajo, cuando lo repare va a ser mejor. Por eso yo saqué esa frasecita de que cuando Dios repara las cosas, las repara mejor. Y al día siguiente, como si nada, estaba yo trabajando, me paré, fui y le dije a la de RH, que también era mi amiga, y en ese momento fue así como que, trabajo hasta el 17 de febrero. El 17 de febrero me voy. ¿Por qué? Porque voy a cuidar a mi abuelita. Cuidar a mi abuelita significaba cuidar a mi mamá, cuidar a mi hija, cuidarlas a ellas, era cuidar a las mujeres más importantes
en ese momento de mi vida. Y así pasó. Por eso me salí de trabajar. Te digo, me aventó la enfermedad de mi abuela, que fue de enero a febrero, una enfermedad muy, muy difícil, muy absorbente, muchos internamientos, muchas idas al hospital, desgastantemente. No te puedo explicar a más que poder, pero más que nada psicológicamente. Llega que ella fallece el 28 de septiembre del año pasado y al poco tiempo pues entra a trabajar a mi actual trabajo. Y ese fue el motivo por el cual hubo ese cambio de trabajo. Obligado, pero pues como te dije, la resiliencia siempre te lleva a caminos que uno no conoce y necesita conocer. Ya conocimos pues la parte final de tu abuelita Marichuy, ¿verdad? Me dijiste. Marichuy. Pero quiero que nos cuentes más de ella antes de eso. ¿Cómo era? ¿Cómo la recuerdas tú? Híjole, mi abuelita. No, mi abuelita era un ser de luz. Mi abuelita, todos hablamos maravillas de nuestras abuelitas, pero yo no nada más lo hablaba yo, o sea, lo decía la gente, ¿no? Te digo, nosotros somos de Santiago, más pegado a Monterrey, de la comunidad de Los Cristales. A quien tú vayas ahorita y tú le digas, oye, Marichuy Rivera, Marichuy Solís, ah, sí, no, la señora. Ellos la conocían mucho porque mi abuelita todo el tiempo se dedicaba a la jardinería. Ella cuidaba quintas, o sea, ella trabajaba como hombre y nos enseñó a trabajar así, o sea, como mulitas, decía ella. Y ella, algo que también la caracterizaba mucho era que, te digo, era bien jale. Todos la conocían porque siempre traía gorra y pensaban que era hombre. Entonces, todos ya cuando la conocían decían, ah, no, si es mujer, es la Marichuy. Digo, y toda la comunidad y que tú vayas la conoce. ¿Por qué? Porque era bien jale, porque era muy noble, era muy buena. Ella se podía quitar el taco de la boca para dárselo, los conocieron o no. Y la gente le hacía una tras otra y ella, ah, tranquilita. Digo, ella era muy así, ella era muy amor. O sea, lo que tú ocuparas, siempre estaba. Nunca había una negativa. Ella, creo que ella y mis papás han sido mi mayor ejemplo de resiliencia, pero mi abuela fue una mujer que vivió mucho, o sea, demasiado. La perdió a 2 hijos y se levantó, o sea, ella perdió a otra persona que para mí era muy especial, que era su hijo, lo perdió, si no me equivoco, en el 2019. Tú la veías entera, solamente ella sabía el dolor, pero ella tenía que estar fuerte para su familia, ¿no? Ella se hacía cargo de su familia. Te digo, era bien trabajadora. Un día antes de lo que le pasó, ella había llegado de trabajar. Todavía trabajaba allá en la estanzuela, allá por la sierra. Y te digo, esa era mi abuela. Yo creo que si tú me dirías cómo la describes, es resiliencia, trabajo, amor y bondad. Eso, o sea, son las 4 palabras que yo te puedo decir que mejor la describen. Al estarte escuchando, siento que había mucha unidad. Ay, demasiada. Quien te escuche de mi familia van a decir, ah, pues esa era la consentida. Porque mi abuela y yo pues éramos muy unidas, o sea, más de niña. Pues toda la vida vivimos con ella, enfrentamos muchas cosas juntas. Incluso te digo, el mayor ejemplo de resiliencia fue ella. Por ejemplo, en el 2010 perdimos todo en el huracán Alex. Todo, 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 mi familia y yo. Y mis papás y ella fueron muy fuertes y volvieron a levantar a la familia y todo. Entonces te digo, con ella conocí muchas partes de México porque ella llegaba y le decía a mamá, oye, préstame la niña porque vamos de viaje. Nos íbamos en autobús y yo creo que fue de las primeras feministas en viajar sola, ¿no? Y nos íbamos y conocíamos muchas partes y te digo, y siempre, o sea, siempre fue una abuela muy presente. Ella donde iba ella decía, ah, es que ella es mi hija. Todos pensaban que yo era su hija. Y pues al último cumplí como hija, ¿no? Pues es la responsabilidad de una hija. Entonces sí, la unión era muchísima. Mucha, mucha. O sea, para mí, te lo puedo decir, era mi otra mamá. Y dolió igual que una mamá. ¿Cuál consideras que son algunos de los atributos o algunas virtudes que tú tienes de ella? Ay, el principal y el que más me dicen mis papás, el trabajar. Trabajo literal como ella. O sea, no sé decir que no al trabajo. Y hace poquito me incapacité, hace como un mes por una cirugía que tuve y te lo juro que estaba desesperada en la casa porque yo quería ir a trabajar. Porque yo me acordaba que mi abuelita decía, las incapacidades son para flojos. Digo, yo creo que lo que más le heredé a ella fue eso, el trabajar y el ser fuerte. El ser fuerte, porque ella tenía una frase que siempre decía, no llore, no llore, no se chillona. Incluso ella, días antes de fallecer, cuando se despide, me dijo, y no quiero que andes llorando, no quiero que seas chillona, porque ya no, nunca le había derramado una lágrima. Yo creo que ella te derramó una lágrima hasta que estuvo enferma. Pero en sí eso, o sea, la responsabilidad. Nos hizo, al menos a mí y a mi hermana que vivíamos con ella, nos hizo muy, muy, muy responsables. Demasiado responsables. Digo, yo no sé decir no al trabajo justamente porque ella sí nos educó.
Ahorita que estabas hablando del fallecimiento de ella, estaba pensando en mi abuelita paterna, que falleció hace más de 15 años, yo creo. Yo tenía aproximadamente 15, 16 años. Yo no lo sentí así tan fuerte, no. Bueno, a mí no me afectó. Fue algo normal, por así decirlo. Pero mientras más va pasando la vida, sé que los familiares más cercanos algún día van a pasar por esta etapa también. ¿Qué nos aconsejas a todos los que aún hemos sufrido esto? ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación? Híjole, mira, te voy a platicar básicamente cómo mi duelo empezó desde que ella estuvo enferma. Digo, yo ya perdí personas importantes en mi vida, como fue mi abuelo paterno, que a él lo perdí en el 2018. Digo, era más joven, dolió, pero se superó pues un poco más rápido. Después en el 2020, justamente al inicio de pandemia, fallece mi abuela paterna. Trabajamos en ello. A ellos yo creo que le pegó mucho más a mis primas. Te digo, pues ellas eran más unidas, pero pues igual duele y era también estar ahí porque pues te ibas ya quedando sin abuelitos. Y los abuelitos son los que consienten, ¿no? Te digo, llega la enfermedad de mi abuela y con ella fue un no me resigno. No me resigno, o sea, te digo, mi abuela empezó con un EBC, ya la estaba yo levantando para finales de marzo del 2023 cuando llega una enfermedad que pocos conocen que se llama Clostridium, que es una bacteria en el estómago que da por el uso de antibióticos. A ella se lo provocó un antibiótico que le pusieron cuando le dio el EBC, le dio una neumonía, le ponen ese antibiótico y le provoca Clostridium, que es una bacteria que es muy degenerativa, ataca el intestino, te provoca hemorragias y te va degradando. Realmente eso fue lo que a ella la fue como que mermando su salud. Entonces pues ya ahí nos enfrentamos al primer duelo de que ya no iba a poder regresar a terapia. Entonces el hecho de que volviera a caminar, porque era una promesa que ella y yo nos hicimos, algo que me da mucha risa fue que te digo, o sea, nosotros éramos muy responsables y cuando yo renuncié al trabajo yo le dije que la empresa había cerrado. Yo llegué y le dije, abuelita, ¿qué cree? Hasta parece coincidencia. Le digo, mire, me corrieron del trabajo porque la empresa va a cerrar. Digo, entonces, pues la voy a cuidar. Necesito que le eche ganas para volverla a levantar. No, sí, mija, y que no sé qué tanto. Yo le prometo que yo la levanto. Y yo no me regreso a trabajar hasta que o no la levante o no la entregue en brazos de Dios. Pero estoy muy segura que va a ser la primera. Y era esa promesa, ¿no? Te digo, pasa lo del Clostridium. Ella queda muy débil de todo su sistema porque esta bacteria también ataca músculos. Y era primero el duelo de ya no la vas a poder levantar. Ya no hay manera, o sea, ya no tiene fuerza, ya no se puede, ¿no? Entonces ahí como que vimos el primer duelo, ¿no? Y fue como que el duelo de irla viendo día con día irse degenerando. Te estaba hablando que mi abuela era el alma de las fiestas y de repente ya no se podía parar de la cama. Y fue bajando de peso. Entonces llega la etapa donde ella se despide de mí, que fue 3 días antes de que ella empezara, 3 semanas antes de que ella empezara esa agonía. Y te digo, para mí es mi mamá y quien tiene a su mamá y ama a su mamá, me toma de la mano y me dice, ya no puedo. Dice, ya, entrégame a Dios, Él me tiene aquí porque tú no me entregas, porque te lo juro que yo era los doctores me decían no y yo era sí. O sea, los doctores me decían, ya no te vamos a dar consultas porque veía muchos especialistas en el Seguro Social. Y yo, no, sí. Y iba con el coordinador y yo creo que el coordinador, con tal de que no le estuviera gorroseando, ándale, te doy cita, ¿no? Hasta que ya el 2 de agosto ya me juntaron y me dijeron de que, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, o sea, ya déjala tranquila, déjala que termine ya. Y yo me seguía aferrando y me decían, no, es que si usas este medicamento, pues vamos y esto y el otro. Y fue tocar muchas puertas, te digo, y el aspecto económico, pues sí nos afectó muchísimo. Te digo, y ella se despide de mí y me dice, ya no puedo más. Dice, estoy sufriendo. Y te digo, yo nunca la había visto llorar. Yo creo que fue de las primeras y últimas veces que yo la vi llorar en mis 27 años y me dice, ya no puedo más. Dice, yo no me merezco sufrir, necesito que me entregues. Porque si no lo haces, pues yo no me voy a ir. Y me encargó a sus hijos y todo. Y eso que sus hijos fueron muy despegados de ella en su enfermedad. Nada más estábamos, como te digo, uno de los hermanos de mi mamá que vive con nosotros, mi mamá y mi tía. O sea, no, de ahí para el Real, nadie más. O sea, sí venían, pero pues bien poquito, ¿no? Entonces, ya de ahí empezabas a vivir como que ese duelo, ¿no? Salgo yo, me acuerdo esa vez del cuarto y le digo, Dios mío, si es tu voluntad, adelante. Si lo que te faltaba era el que yo te dijera, llévatela, te la entrego, pero pues no la hacía de corazón, ¿verdad? O sea, era de los dientes para afuera, ¿no?
2 semanas después que la vi muy mal, ya muy, muy mal, ya fue como que, ¿sabes qué? Dios mío, ahora sí, ya, llévatela. E ingresa al hospital y nos aventamos 9 días de agonía con ella, que para mí eso es como velarla. Nos aventamos 9 días de agonía con ella y nosotras teníamos un plan. Viendo, no sé si sepas que la reina Isabel, o cuando eres de la monarquía, cuando tú falleces tienes un plan para cuando falleces de cómo va a ser tu protocolo fúnebre, por así decirlo. Un día estábamos viendo, creo que es un programa que se llama, cuéntamelo, algo así, no sé, en Televisa, ¿no? Estábamos viendo el programa, pasan un documental de que el protocolo que llevó la reina Isabel y ella me dice, no tenemos un plan. ¿Y un plan para qué? Dice, pues para cuando me muera, porque ya me voy a morir. Si no tenemos un plan, digo, la madre. Digo, sí, cierto, digo, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, yo sé que va a ser en el hospital y vas a estar tú. No vas a llorar, le vas a hablar a tu papá y le vas a decir que me morí, porque no le vas a aventar el sopetón a tu mamá. Para esto mi papá era como otro hijo para ella y apechugó mucho también con nosotros. Dice, y después de ahí le empiezas a marcar a mis hermanas y a tus hermanos y no quiero panchos y no quiero circos y tú tranquila y luego ya le hablas a la funeraria, arreglas todo y ya cuando hayas entregado todo, te doy permiso de que llores. Así de esas. Entonces ya primero fue como que me resigno. No lo aceptas, te resignas. Llega que ella fallece, yo no podía derramar ni una lágrima y yo pensaba que yo iba a ser la más despavorida, la que iba a estar más derrotada. No. Cuando lo sentí yo, ella no tuvo velorio por ahí por una cuestión de un fraude que nos hicieron con unos servicios que ella había pagado. Entonces únicamente fue como que la cremación y aparte que yo tampoco no quise porque ahí sí viene como que toda la gente, ¿no? Toda la gente que no estuvo a lo largo, ahora sí viene y es como que nada más para el morbo. Entonces yo dije, no, mejor no. Mi mamá y mi tía me apoyaron mucho en esa decisión y tal cual así lo hicimos. Fue creo que decisión de las 3. Fue cuando llegan a mi casa y me entregan las cenizas. Ahí fue donde dije, ya, o sea, ya no regresé con ella al hospital porque ya en los 9 meses fueron 4 internamientos en la clínica, entonces fue, ya no regresé con ella. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Yo me acuerdo que cuando falleció, porque también me tocó arreglar todos los papeles, me dice mi hermana, ¿qué sientes? Le digo, miedo. Dice, miedo a que, le digo, ahora, ¿cómo voy a organizar mi vida? 9 meses mi vida había sido ella. ¿Cómo me voy a adaptar justamente a que no esté ella, mi consejera, mi amiga, mi mamá, mi abuelita? O sea, era todo para mí. Digo, era miedo, ¿no? Entonces te digo, pasa eso. Y algo con lo que yo no podía lidiar y que yo creía que sí era con la idea que yo decía, no me va a costar superarlo porque yo estuve. Yo no tengo culpa. Cuando me entregan las cenizas, yo me acuerdo que me meto a mi cuarto, me pongo muy mal. Y justamente yo decía, es que es tristeza, porque yo no la pude sacar, porque yo me tuve que ocupar de todos, teóricamente, porque al tomar la batuta de yo hacerme responsable, era tomarlos a todos, tomar la responsabilidad de todos. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde yo en mi cabeza no podía con esa mirada de mi abuelita de yo quiero vivir más y ya se me está yendo la vida. Era como yo comentaba yo a mi mamá la vez pasada, era como una mirada de un sentenciado a muerte. Entonces yo decía, de alguna manera tengo que salir. ¿Qué me ayudó a mí? Y a veces es muy bueno buscar la ayuda profesional, un tanatólogo. Ayudar a entender, a veces para vivir el duelo y superar el duelo tienes que entender de dónde nace el duelo. Mi duelo no nacía de la tristeza de haberla perdido, mi duelo nacía del enojo conmigo misma, de creer que había sido mi culpa, que mis cuidados no habían sido lo suficientes y que yo podía hacer más. Te digo, y es muy común, o sea, el tanatólogo me decía, es que es muy común que eso pase, que a veces no sea tristeza. Te digo, a mí eso fue lo que me ayudó a superar esa pérdida que fue una de las más fuertes en mi vida, fue esa, la ayuda profesional, el buscar un tanatólogo, entender mi duelo para superarlo. Y junto con entenderlo, pues era entender toda la experiencia que habíamos vivido, porque te digo, era muchas cosas, o sea, el aspecto emocional, el aspecto económico. Había veces que, por ejemplo, yo tenía vueltas de ella misma ir a recoger medicamentos. Al último se alimentaba con puro tipo de esas lechitas que son preparadas, que traen todos los nutrientes y todo. Y era, oye, no tengo para el camión para regresarme. Ahora, ¿cómo le hago desde el centro de Apodaca? Yo vivo desde el centro de Apodaca casi hasta el aeropuerto. Pues hay que conseguir. Y como puedas. O no sé, el año pasado hizo un calorón todo el tiempo, todo el año. No sé si te acuerdas que había apagones y no había agua, no había nada.
Y era, oye, no traigo ni para una coca. Y le decía, mami, es que me voy a ir y no traigo ni para un agua, me voy a deshidratar. Pues es que ¿dónde te doy? Porque pues no hay, o sea, no había. Ahí tenemos una tía, mi tía Felita, que es un angelito, que yo decía, híjole, caía del cielo. Había veces que yo decía, es que ya no tenemos ni que darle a mi abuelita, porque pobrecita de mi otra tía, de la hermana de mi mamá, también ya trabajaba, se aventaba 5 casas diarias para sacar, para solventar la enfermedad, y aún así no nos acompletábamos. Y yo decía, ay, Dios mío, no tengo para darle de comer a mi abuela. Y de pura coincidencia llegaba tía Felita, ¿cómo estás, mija? Y se traía sus 1500, 1000 y nos aventaba, nos tiraba un parote. O sea, digo, siento que muchas cosas Dios nos bendijo en ese aspecto, pero te digo, fue entender todo ese proceso. O sea, aceptar, darme el tiempo, ya no de volverlo a vivir porque ya no podía, pero sí fue un ejercicio de volver a recordar todo y sanar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que también perdonar a toda mi demás familia porque yo les agarré un rencor, no un rencor, sino fue como que un enojo de por qué no estuvieron. O sea, los necesitábamos, o sea, su mamá los necesitaba. Entonces fue perdonarlos, perdonar como dice César Lozano, perdonar pero te quiero lejos porque aún no puedo tenerte cerca porque me dueles. Digo, fue perdonar, perdonarme a mí misma, entender que había cosas que no eran mi responsabilidad en su totalidad. Y esa fue la manera en la que yo superé el duelo. O sea, más que nada también fue la ayuda profesional que recibí. Si no, yo siento que no hubiera podido. No hubiera podido salir adelante. Cuéntanos un poco acerca del tanatólogo. ¿Cuál es su función? Bueno, el tanatólogo yo lo descubrí justamente investigando en Google cómo superar duelos, porque la verdad yo lloraba todos los días y me encontré con eso, con que había creo que es una rama de la psicología, si no me equivoco, que se dedica a enfrentar, a entender, comprender y superar los duelos. Entonces el tanatólogo no únicamente te ayuda con los duelos por pérdidas de luto, sino por pérdidas amorosas, por enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de cuidados paliativos, que mi abuelita fue una de ellas, también se ocupa un tanatólogo para que les ayude a los familiares a vivir el duelo de que ya nada más es acompañar a su familiar a que parta. Entonces, el tanatólogo es eso, es un psicólogo, yo le digo, es un amigo que te ayuda a entender el por qué tienes que enfrentar la pérdida de las personas. Te digo, hay muchos tipos de tanatólogos, o sea, diferentes tipos de tanatólogos y diferentes áreas en donde pueden apoyarnos. Te digo, una es esa, que es con los pacientes de cuidados paliativos. Te digo, igualmente mi abuela ya sus últimos 2 meses fue una paciente de cuidados paliativos. Y a lo mejor si hubiéramos descubierto el tanatólogo antes, hubiera sido un poquito más fácil el sobrellevar la pérdida de mi abuelita. Y te digo, el tanatólogo es eso, o sea, es una salvación a tu duelo. Así, si yo te lo puedo escribir así, es una salvación a tu duelo, sí, porque eso te ayuda. ¿Cómo vivieron este duelo o cómo han estado viviendo este duelo esos familiares que estuvieron cerca? Tus papás, tu hermana. Bueno, mira, mi mamá es una mujer muy buena, es un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. O sea, para mí es mi columna porque me ayuda en su totalidad con mi hija, pero yo fíjate que ella no la vi llorar y ella decía, es que yo estoy tranquila porque yo cumplí, yo estuve a como yo podía, porque mi mamá en ese tiempo estaba con un problema de salud, entonces no podía cuidar 100% a su mamá como lo hacía yo. Entonces, pero era como que esa que en los juegos les lleva el agua y les pasa la toalla y como que alimentaba a todo el equipo, ¿no? Entonces yo creo que ella fue su tranquilidad y yo estuve con mi mamá. Este, Mi hermana, a ella lo que le ayudó mucho fue trepar cerros también. Trepar cerros, su trabajo, su escuela, el hecho de decir es mejor que ella ya fuera con Dios a que estuviera sufriendo aquí, porque ya era un sufrir de mi abuelita de sufro hasta porque vivo, porque tenía tendinitis, tenía discos en la columna, tenía los nervios de la columna pellizcados, tenía el clostridium, se fue pesando 20 y tantos kilos, o sea, de ahí date una idea de cuánto era su sufrimiento. Entonces mi hermana lo superó de esa manera. Mi papá, te digo, él apoyó mucho. Él fue muy resiliente. ¿Por qué? Porque corría con los gastos de 2 casas. Y aparte los gastos de mi hija. Y cuando yo ocupaba, oye papi, es que ocupo llevar a mi abuela a la consulta y no tengo quien me acompañe, yo voy. Yo te llevo.
Creo que él y mi mamá se apoyaron mucho en ese aspecto. Mi tía, yo creo que su terapia fue el trabajo, el poder trabajar más tranquila, porque cuando estaba mi abuela, pues sí, era el necesito trabajar, pero también necesito irte a ayudar los fines de semana, porque pues tener cuidar a un paciente postrado es muy demandante. Entonces te digo, mi tía yo creo que fue el trabajo, y apoyarse mucho de su esposo, porque su esposo también era como otro hijo. O sea, fíjate qué tan buena era mi abuela, que sus dos yernos la adoraban. O sea, la adoraban. O sea, ellos, y ella los defendía a capa y espada y no me los toques, sino esto porque mi mamá y mi tía son de carácter muy fuerte. Entonces digo, yo creo que de esa manera lo superamos. Para mi hija fue más fácil decir, mi abuelita está en el cielo y ya está tranquila, ¿no? Pero sí, algo que también yo digo que nos ayudó mucho en su enfermedad es el acompañamiento de un buen médico. A veces para ser resilientes ocupamos personas que nos ayuden a ser resilientes y a ser fuertes. En este caso, nosotros nos topamos con una muy buena geriatra, que es la doctora Génesis Ramírez. Ella, más allá de acompañarte como médico, te hace sentir como que te acompaña como familia. Y estuvo ahí hasta el último día haciendo todo lo que en sus manos estuvo para sacar adelante a mi abuelita. Digo, lamentablemente pues ya no estaba en sus manos. Te digo, pero sí, algo que nos ayudó mucho fue el acompañamiento médico que tuvimos, que a veces no todas las personas tienen acceso a eso, ni tampoco a un tanatólogo, ni tampoco a nada de eso. Digo que a lo mejor si fuera más como una ayuda gubernamental, el que hubiera esas especialidades más abiertamente, tendríamos menos personas con ansiedad, menos personas con depresión, menos personas viviendo duelos tan complicados. Wow, ya me quedé sorprendido con todo lo Sí, que... o sea, la neta, vengo muy terapiada, ya no llorar. Meses antes dolía mucho platicar el tema, te digo, fue muy complicado. Creo, te digo, a lo largo de mi vida he vivido muchas experiencias de resiliencia. Mi separación tampoco fue nada fácil por todo el aspecto violento que hubo detrás de ella y fue levantarte de cero y todo. Las dos cirugías, bueno, en ese tiempo tuve una cirugía de vesícula hace unos 4 o 5 años que me provocó un infarto, casi, o sea, dejé de respirar, dejé de vivir y volví a revivir y todo, pero creo que nada me marcó tanto como la experiencia que viví el año pasado, porque se viven muchas cosas, o sea, híjole, yo siempre he dicho y me he topado con personas que viven lo mismo que nosotros, tener un paciente postrado, un paciente que necesita muchos cuidados, es una resiliencia no tuya, es una resiliencia colectiva, es una resiliencia de familia, porque nos adaptamos todos, o sea, te cambia todo, o sea, y lo de ahí también se deriva un síndrome que yo tuve, que es el síndrome del cuidador primario quemado, que no se habla mucho de eso, pero le da muy frecuentemente a los cuidadores de tiempo completo, como lo era yo, que te provoca una depresión, te privas de muchas cosas, porque tú mismo ya sientes, ya no lo ves como un deseo de cuidar, sino como una obligación del decir, no quiero que nadie lo toque, no quiero que nadie lo cuide, y si para eso yo tengo que dejar toda mi vida de un lado para yo cuidarla, lo voy a hacer. ¿Qué pasaba? Que yo al principio, cuando me salía a trabajar, seguía yendo al gimnasio, ¿no? Dejé de ir porque yo, no, es que nadie la cuida como yo. Es que nadie la va como, y lo oía también, o sea, era de que, ay, no, yo no voy a comer hasta que no venga Yasmin. No sé, chifla, no, yo no voy a comer hasta que no venga. O sea, fue eso. Te digo, se provoca ese síndrome que no es muy común que se hable de él, rara vez se habla de él. Yo lo descubrí porque me lo dijeron, o sea, justamente fue como que, oye, creo que tienes este síndrome porque ya no vives, o sea, vives para ella. Entonces te digo, sí, lo que más resiliencia, el episodio de más resiliencia que he vivido a lo largo de mi vida ha sido ese, o sea, porque vi cómo los poquitos que éramos nos tuvimos que adaptar a ser fuertes. Y justo de la resiliencia, te digo, salen cosas buenas, cuando Dios repara de una manera increíble, ¿no? Entonces, sí, a quien se lo platico, todos se quedan así que no manches, o sea, todo eso 9 meses, sí, todo eso 9 meses. Fue como un embarazo y naciste como... Tú eres la que naciste en este caso, una persona nueva. Sí, fíjate, digo, yo siempre he sido de fe, pero antes de eso había abandonado un poco a Dios. Pasa eso y pues, ¿qué hago? Pues, ¿de qué me agarro? Pues de mi fe de que ya de perdido va a salir para comer y ya de perdido va a salir para las vueltas. O sea, yo viví
mes, 2 semanas en la clínica 67 con ella. Allá no hay nada, o sea, no hay un puesto de taquitos, no hay nada, o sea, hay un Seven y carísimo todo, ¿no? Entonces te digo, es adaptarte a todo eso. Decía yo, ay, ¿qué voy a comer hoy? Y luego no hay para el agua y no hay para esto. Y como podían, me llevaban de comer mis familiares y así. Entonces te digo, si vives y renaces, o sea, como tú dices, renace una nueva persona. Yo creo que me ayudó en que renací con más fe en que todo puede cambiar. La vida me dio una cachetada con guante blanco porque si tú quieres reflexionar y valorar tu vida, vete a un hospital porque vas a ver de todo y es bien real. Yo me acuerdo cuando estaba más chiquita y decía, es que yo me quiero morir porque el chico que me gusta no me pela y esto, y yo sentía que tenía los problemas del mundo. ¿Y qué pasa? Que cuando llego al hospital digo, o sea, no, o sea, esa es la realidad desde que conoces por ejemplo, digo, yo trabajaba mucho, yo veía tiempo a mi hija, tiempo no, ¿por qué? Porque el trabajo me absorbía demasiado. Llego al hospital y me topo con una muchacha que tenía cáncer de ovario, y dice, voy a dejar de ver a mi hijo 40 días porque voy a estar en inmunoterapia aquí en el hospital. Y decía, yo pues, sí puedo ver a mi hija y estoy sana. Dice, me dicen que ya estoy desahuciada y voy a dejar a mi hijo solo. Híjole, te quedas tú así de... Y yo tengo la fortuna. Yo le decía, al simple hecho de que yo veía por la ventana a toda la gente bien padre ir a trabajar y todo, yo decía, qué bendición que cuando yo podía ir a trabajar no lo valoraba, o sea, no valoraba el poder salir y que no estaba metida en un hospital, ya fuese como paciente o como familiar del paciente, porque también es muy complicado. Te digo, vete al hospital y vas a valorar muchísimo todo, o sea, todo, todo. Conoces a la gente más buena del mundo. Yo me acuerdo que tengo muchos amigos, de ahí salieron muchos amigos que pasamos por lo mismo, de tener a nuestros familiares ahí, no un día, 2, 3, sino un mes. Tenía una conocida que ya tenía 3 meses ahí, que también han sufrido pérdidas, otros gracias a Dios sus familiares se recuperaron, pero te digo, y ahí es donde más ves el quién sí está y el quién no está, porque no siempre están. O sea, es la realidad. Ahí ves gente que estaba sola, mucho adulto mayor que estaba solito porque nadie los iba a cuidar y ahí andabas tú echándole la mano de que pues si quiere le doy yo de comer, que no es muy fácil porque como ellos tienen una cosa y tu paciente otro, pues sí, entre que si le ayudo a darle de comer y luego le vengo a dar al mío, pues sí puedo traer bacterias, sí puedo traer virus, sí puedo traer el otro. Entonces digo, pero uno lo que podía pues sí, sí ayudaba. Te digo, a mí la enfermedad de mi abuela me llevó a valorar mucho mi vida, el tomar agua. No sé si tú sepas que, por ejemplo, los pacientes renales solamente pueden tomar 2 litros de agua al día. Eso entre jarabes, sopas, líquidos, todo, o sea, 2 litros. O sea, yo llego y me aviento el botecito de agua y qué sabroso. Ellos no pueden porque terminan en el hospital. Dijo, valorar el tomar agua, o sea, porque puedo tomar agua porque mis riñones son bien fregones y jalan y funcionan y podemos porque ellos no pueden. O sea, te digo, valoras muchas cosas, todo, todo, todo. O sea, yo creo que me enseñó mucho. Me enseñó, te digo, a ser muy fuerte, a descubrir una fuerza en mí que yo no conocía, porque yo jamás creí enfrentar todo eso, menos poder. O sea, yo decía, me voy a derrumbar, o sea, no voy a poder. Se pudo, se salió adelante, se sacó adelante. Digo, no era el resultado que queríamos, no era el resultado que queríamos, pero lo que se pudo se le dio calidad de vida, ¿no? Y te digo, o sea, donde más resiliencia puedes encontrar también es en un hospital. En un hospital. Muy bien. Ahorita antes de comenzar me dijiste que casi ves 2 veces a San Pedro. Híjole. Ahorita una medio la contaste. Uh-huh. A ver, dinos, ¿qué se siente Mira, estar en ese lugar? ¿Tan bello o tan feo? No lo sé, mira, yo soy un pollito de colores, de esos que en cualquier momento se puede morir. Yo le digo al morrito, así le digo a mi pareja, le digo, lo difícil no es quererme, lo difícil es mantenerme con vida. Bueno, la primera fue en el 2021, de hecho ya se va a cumplir 3 años más o menos, fue el 28 de octubre. Entro a una cirugía de emergencia de vesícula. Nunca me había dolido la vesícula. O si me había dolido, créeme que lo había ignorado, justamente por el tema del trabajo. O sea, yo era de que me duele, pastillita, me duele la buscapina y se quitaba, ¿no? Llega un punto donde estaba mi abdomen muy inflamado.
Llego al hospital y me dicen, ¿sabes qué? Tienes la vesícula a reventar. O sea, ya no da para más, ¿no? Ya decía la doctora, ya parece pedrera de mitras. O sea, ya no se podía más. Me dejan ahí a esperar. Justamente estábamos a finales de pandemia en el 2021 y era prueba COVID en la mañana, tarde y noche. Picoteada de cerebro, nariz y reiniciada de Windows. Y me ingresan ya cuando se me fisura la vesícula, que es cuando empieza a derramar la bilis. La bilis pues es un líquido muy feo para el cuerpo humano, ¿no? Hay gente que ha muerto de reventadas de vesícula, a mí se me fisuró, me ingresan al quirófano y no sé, es fecha que no descubrimos, no sé si sea cierto eso de que yo tenía un padecimiento del corazón que nunca había sabido, cosa que yo creo que no, porque hasta ahora no me ha dado problema, o fue un pase de anestesia, que comenta mi papá que salen y le dicen no reacciona, entró en paro. Yo recuerdo, y yo soy muy escéptica, y yo veía a la gente que decía, es que cuando estaba en el hospital, yo vi la luz y vi a mis familiares y vi el... Y decía, no es cierto, o sea, no es cierto. Cuando a mí me duermen para operarme, pues yo iba muy inconsciente por la bilis que ya me estaba contaminando la sangre, pero sí acuerdo que me intubaron, o sea, me pusieron el para dormirte, que me durmieron completamente, y entro en un cuarto blanco y lo primero que veo son a mis abuelitos que ya habían fallecido, que eran mis abuelitos paternos, y a mi tío, el hermano de mi mamá. Y yo lo primero que le dije, ya me tengo que ir. Y era entre emoción y tristeza porque yo tenía una niña en ese tiempo de 5 años que me esperaba, que lo único que tenía era a mí y a mis papás. Y me dice, no, pero aquí te vas a esperar. Yo me acuerdo que platiqué con ellos, estuve conversando todo, cuando de repente yo empiezo a escuchar mi nombre. Y empiezo a entreescuchar, no sé si a lo mejor se me había pasado tantito la anestesia, empiezo a ver como relámpagos dentro de ese cuarto blanco. Entonces yo empezaba a escuchar mi nombre, y de repente ya todo se tranquilizó. Quiero pensar, o bueno, la cirujana dice eso de que fue en el momento en el que a lo mejor te estábamos nosotros reanimando, porque a mí me reanimaron, o sea, a mí me pusieron epinefrina, me dieron los choques en el cuerpo, amanecí yo con moretones cuando desperté de la cirugía, tenía chupones en el cuerpo y todo, pues literal, o sea, me dio un paro y aparte me intubaron. Yo me acuerdo que cuando me dijeron todo lo que me pasó, yo vi a la ventana y escuché a los pajaritos y dije, ay, gracias a Dios, sí salí. Dije, sí salí. Eso también me ayudaba a valorar la vida, pero todavía era muy rejega, ¿no? Digo, pásale a mi abuela y todavía. Y la segunda vez fue hace un mes. Secuela de esa cirugía, me queda una hernia intestinal, que es cuando un pedacito de tu intestino entra y sale por tu pared abdominal. Yo ya tenía cita para el 10 de septiembre y yo dije, pues para el 10, mi hija cumpleaños el 14, dije, la fiesta, todo, pues de aquí a que me programe allá al instituto, le dije, me va a dar el otro año, dije, con ganas. Pues no, y dijo, no, pues no. Estaba hace 4 semanas estaba en el trabajo, iba a agarrar turno de noche, iba entrando y yo siento cómo se me empieza a hundir el pecho. Y dije, me va a morir. Dije, me va a morir, me va a morir, me va a morir. Te lo juro que ahí sí yo sentí como me estaba muriendo. Yo dije, me voy a morir. Entonces le digo a mi compañera, pobrecita, oye, no puedo respirar. Y ya empiezan a hablarle al servicio médico, le hablan a mi jefe, llega mi jefe, le hablan a la ambulancia y yo sentía que me estaba muriendo. Yo sentía que no podía respirar, estaba mi abdomen inflado y lo primero que se me venía a mi mente era mi hija. ¿Qué va a pasar? Porque te digo, o sea, solamente me tiene a mí y mi hija y mi hija y mi hija. Y ellos dicen que yo solamente les decía que mi hija, mi hija, mi hija. Me desmayé como 2 veces. Yo decía, es que no me puedo ir. Porque estoy viviendo, ahora sí, Dios, ahora sí no me quiero ir. Porque a veces que uno cuando tiene broncas dice, Dios, ya llévame. Yo decía, Dios, no me lleves. Y yo le decía, abuelita, tú querías que fuera para todos lados contigo, pero ahorita no, le digo, todavía no es hora, mira, aquí no seas egoísta. Entonces yo decía, Dios, no me quiero ir, no me quiero morir, porque neta estoy viviendo una etapa bien bonita de mi vida, tengo muchas cosas muy bonitas y no me quiero ir. Y les digo, acuéstenme, me quiero dormir. Y ellos no, y yo, acuéstenme, le digo, me quiero acostar. Donde ellos me acuestan, yo vuelvo a respirar bien, porque mis intestinos se acomodaron de alguna manera, porque se estaban oprimiendo. Total, ya me trasladan a la clínica y todo, y pues me dejan otra vez para quirófano. Con el miedo de la vida, de que la anestesia, esto, el otro. Gracias a Dios me tocaron muy buenos cirujanos. Yo ya tenía una presión intestinal muy, muy fuerte. Ya me iban a poner una sonda para liberar la presión del estómago, pero gracias a Dios me alcancé quirófano. Me metieron y yo me acuerdo que le dije al cirujano, él se portó muy bien y me dice, algo que me quieras decir yo, regrésame con mi familia. Digo, te lo encargo, o sea,
rézale a Dios, dice, Dios opera conmigo, lo regrésame, le digo, porque mira, yo ahorita estoy viendo muchas cosas bien padres y la neta no me quiero ir, o sea, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos que nacieron a raíz de lo de mi abuela y los tengo que vivir. Y te digo, y fue un miedo porque me dice el doctor, es que te pudiste haber muerto en tu trabajo. Dije, ay, si de por sí ya protagonicé yo ahí bajando en ambulancia y todo va a venir yo a protagonizar ahí el cuerpo, le digo, ahí nomás me echaban cal. Pero te digo, sí fue, esta última vez para mí fue, híjole, no me quiero ir. Ahora sí, no me quiero ir. O sea, estoy bien chingón vivir. Entonces te digo, sí, esta última creo que fue la que más fue así como que, me distanté mucho, no, o sea, la vesícula como que me la esperaba, pero pues esta sí fue como que trabajando, jalando todo y me pasó, ¿no? Entonces te digo, sí te enseña a valorar mucho, a decir, qué bendición, qué afortunada soy de que me dejaron regresar y todo. Gracias a esta cirugía salí bien. Hubo una más necesidad de intubarme, pero no entré en paro ni nada. Entonces, pero sí estuve cerca de la muerte por la opresión intestinal que causó ese pedazo de intestino que se estranguló. Ya nos contaste demasiadas cosas. No, hombre, y te falta, te falta, porque yo puedo venirte a sacar 3 capítulos aquí, te digo, dice mi mamá que yo puedo escribir un guión para La Rosa de Guadalupe y estaría increíble, porque sí, o sea, yo creo que sí se han vivido muchas cosas, pero el ser fuerte, el querer salir, todo, y te digo, y de todo se sacan cosas buenas, por ejemplo, ahorita de lo de mi abuela, le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Hay que ponernos la pila, vamos a crear una asociación para apoyar al adulto mayor. Son el sector más abandonado de la sociedad, o sea, tú ves asociaciones para ayudar a los niños, para ayudar a esto y todo esto, pero no hay una asociación para adulto mayor y son los más abandonados. Entonces ahí vamos a crear una asociación con el nombre de mi abuela, con el nombre de Marichuy, que andamos ahí reclutando geriatras, enfermeros, psicólogos que nos quieran apoyar con consultas gratuitos, más que nada enfocado al psicólogo, al apoyo al familiar, y los demás pues para integrar al ancianito y todo y llevarles, ¿no? Tenemos programado que nuestro primer evento se lleve a cabo ahora en octubre, el 15-20 de octubre, llevar comida al hospital, porque pues digo, vivir ahí es muy caro y todo eso, digo, y de ahí nace algo bien padre, ¿no? Te digo, a lo mejor si no hubiera pasado todo lo de mi abuela, yo no me hubiera dado la oportunidad de encontrar otros rumbos laborales, de darme el tiempo de conocer a una persona, porque ya tenía 5 años sola, y mi abuela lo que me decía, es que conoce a alguien, te vas a quedar sola, no, y no, y no, y ella me lo hizo prometerle, que yo iba a conocer a alguien, porque su pendiente era que yo me quedaba sola, y pues me lo mandó, yo le decía, si me lo mandas, jalo, si no, no, y pues me mandó al morrito, y pues ahora sí que atórale, ¿no? Entonces te digo, te enseña a darte tiempo para todo. Para todo, sí, para todo, porque a veces vivimos en una monotonía bien increíble. Cuéntanos un poco acerca de cómo tú o las mujeres se adaptan ante una separación amorosa. Híjole, pues mira, la vives de diferentes maneras, todas las separaciones son distintas. Hay unas separaciones que se van desde, ahora sí voy a sonar bien trillado, desde el amor, que 2 personas dicen, ay, sabes que ya no coincidimos como pareja, pero a lo mejor podemos coincidir como papás o a lo mejor podemos coincidir como amigos y se separan. Y están las otras que son como las mías, que son bien traumáticas, ¿no? Que ahora sí te avientas la relación tóxica y todo. ¿Qué me ayuda a mí? No sé si has escuchado hablar de la terapia de choque. Sí he escuchado, pero no estoy Bueno, informado. ahí se avienta un tiro, el contacto cero y la terapia de choque, ¿cuál es la más difícil? A mí que me ayudó a vivir mi duelo dentro de la relación. Como ya venía yo viviendo muchas decepciones entre que engaños, golpes, porque ya había violencia, tanto psicológica, económica y ya física, porque ya llegábamos a una violencia física. Entonces, ¿qué pasa? Que para cuando se dio esa separación, ya fue gracias. No me dueles, o sea, me duele el haber permitido tanto. En mi caso era eso, o sea, yo decía, es que yo lloro de coraje porque fui tan tonta, porque permití tanto. No lloro porque me duelas el que te vayas. Y que vamos que fue bien difícil porque mira, él se va un día de la casa y a la semana ya le estaba dando anillo a la que es su esposa, ¿no? Y te dices, ala, ¿cómo? Y toda la gente mandándome mensajes, oye, ¿qué pasó? Pues ustedes estaban juntos. Entonces fue como que aventarte a la sociedad, en mi caso, las preguntas de toda la gente. Y luego también te echan la culpa, ¿no? Como mujer, tú te enfrentes, es que tú lo elegiste.
tú dices, es que mi hijo, por ejemplo, en mi caso, yo digo, es que mi hija, y todos dicen, es que tú le escogiste al papá. No, no, no es cierto. O sea, yo escogí una pareja y él escoge el papá que él quiere ser. O sea, eso no es mi responsabilidad. Y en un principio sí te lo adjudican así como que, ah, sí, sí es tu responsabilidad. Digo, y luego todos se creen jueces, ¿no? De que es que tú no la atendías y es que tú esto es que no. No, o sea, esto es de dos y jalamos parejo y jalamos el 50-50 y todo. ¿Qué me ayudó a mí eso? La terapia de choque. Que duele mucho, sí. Porque es estar teniendo el difunto ahí, tendido, todo el tiempo. Y estar enfrentando y enfrentando y enfrentando y decir, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Llega la separación, se da esto, él se va y yo digo, pues ya nada más lloro del coraje y de aquí pues a salir adelante. Y algo que me ayudaba mucho era mi papá. Mi papá es una persona que siempre tiene las palabras indicadas. A veces no le hacemos caso y él se enoja. Le digo, es que tú también a veces no sabes cómo decirnos las cosas, pero sí te da muy buenos consejos. Y él decía, yo me acuerdo que él decía, al rato va a salir, al rato vas a conocer a alguien y esto y el otro y al rato. Y sí, o sea, no se equivocaba. Pero te digo, yo he visto amigas que se adaptan conociendo a otra persona inmediatamente, volviendo a formar su familia, y que no está mal, está increíble. Si lo que a ti te funciona no quiere decir que me va a funcionar a mí. A mí me funcionó darme mi tiempo, acercarme a Dios, quedarme sola y la terapia de choque, que cuando se dio el madrazo, pues ya no fue tan madrazo, sino fue más tranquilo. Entonces, digo, yo me quedé, pues sí, 5 años sola. O sea, mi separación fue hace 5 años y hasta apenas ahorita vengo conociendo a alguien. Y a mí también me ayudó mucho el trabajo. El decir, pues tengo que sacar ahora sí adelante a mi niña, ¿no? Y con ayuda de mis papás, ¿verdad? Porque claro está, a veces uno no lo puede hacer solo y ser mamá autónoma, la verdad que a veces es una bendición. Y así. ¿Cómo lo tomaron tus papás? Ay, muy bien. Todo, o sea, todo mi círculo social era, gracias a Dios. O sea, ya, mi mejor amiga Rox era de que, gracias Dios, porque le abriste los ojos, gracias porque se dio. Incluso yo, o sea, yo fue así como que, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ahora sí como voy a empezar. Incluso yo le he dicho a él, le digo, oye, te agradezco un chingo que te hayas ido porque si tú no te hubieras ido, a lo mejor yo no hubiera tenido el valor y fue la mejor decisión que alguien más pudo tomar por mí. Y mis papás, increíble, o sea, mis papás fue como que ahora sí, de aquí para el Real, ya para atrás, ni para agarrar vuelo, y vamos a darle. Y mi papá se comprometió a cubrir ese apoyo y hasta el día de hoy lo ha hecho. O sea, ellos lo tomaron muy, muy, muy bien. Todo mi círculo. Qué bueno. Cada quien, como tú dices, vive su duelo amoroso o de personas diferentes. Ahorita nos contaste un proyecto que traías para las personas de la tercera edad. ¿Qué más proyectos tienes para un Bueno, futuro? Porque dices, no me quiero ir porque no me tengo quiero muchas cosas que ir, hacer. porque sí, tengo muchas cosas que hacer. Mira, otro proyecto que también traigo es como que enfocarme más en la atención a mi hija, porque pues todo el tiempo que trabajaba así como que estábamos muy desentendidas y ahorita ya como que vamos mejorando, ¿no? Ese aspecto de estar juntas. Digo, traigo el proyecto de la Asociación Marichuy, que esperemos y empiece a dar muy, muy buenos frutos. Traigo el proyecto de capacitarme más en lo que viene siendo el área de la logística. Hay diferentes cursos que son muy buenos, muy diplomáticos y todo. Pienso enfocarme también mucho en eso, en terminar mi carrera. Estoy estudiando comercio y logística internacional para complementar lo que ya hago. Y otro proyecto, que digo, es proyecto, porque sí me tomó tiempo, es mi relación en pareja, ¿no? Porque sí es un proyecto que también ahí traigo el adaptarme otra vez, porque digo, mucho tiempo sin pareja y todo, y de repente llega el morrito y es como que, ah, entonces como que esos son ahorita mis proyectos más importantes a corto plazo. Ya iremos viendo qué más se nos ocurre, ¿verdad? Y trepar cerros, claro que está. Para seguir conociendo Para seguir gente como conociendo tú gente ahí. random, sí. Muy bien, pues ya para terminar, quiero decir lo que siempre digo, pero antes de eso, quiero agradecerte por todas las historias que nos contaste el día de No, y hoy. cuando gustes, todavía faltaron muchas, nos falta Fueron, tiempo. fue increíble todo lo que nos contaste el día de hoy. Gracias por Gracias. venir. Y pues terminar con lo que siempre decimos. Detrás de la vida de un individuo, por muy sencilla que parezca, hay una historia maravillosa por contar. Claro que sí, la Muchas verdad que sí. gracias. A ti por la invitación.